¡Fuera de acá! Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida hermandad, la orden de la ermita de la campiñuela. En el día de hoy íbamos a hablar sobre los extraterrestres o sobre los objetos voladores no identificados. Este tema de conversación empezó en un solo coche, en esta lista de reproducción, que no abrimos el hilo nosotros, así que podéis ver toda la documentación que llevan trabajada ellos, porque la verdad es que es muy interesante, y aparte nosotros abrimos nuestro propio hilo. Aquí utilizaría el mismo hilo de esta persona, pero como no está encauzada con nuestra lista de reproducción, diálogos del foro coche, que es donde hacemos nuestras conversaciones, a la hora de promocionar cosas, pues claramente haría un spam y tampoco quiero hacerlo. Así que deciros que para los que no conozcáis nuestro canal porque pertenezcáis al primer hilo que se ha expuesto, deciros que, o si tenéis curiosidad en indagar sobre estos secretos o procedimientos naturales que nosotros desde la alquimia lo estudiamos, podéis verlo en la presentación del canal o en el cabaret que hemos montado en la lista de reproducción, el circo mitológico de los horrores. Bien, dicho todo esto, ¿qué he podido ver? ¿Qué experiencia sobre los ovnis o los extraterrestres? Hay muchísimas, de las que nos podamos agarrar, no tantas. ¿Cómo podemos ir descartando? Primero, hay que ver que hay un sitio que se llama el Área 51, donde tienen tecnología bastante potente. Es decir, que cuando en el cielo veamos un objeto volador no identificado, pues a lo mejor puede venir del Área 51. Por tanto, para saber si viene del Área 51 o no, habría que quedarse con aquellos casos en los que no solo se alista un objeto volador no identificado, sino que han podido visionar, y no solo uno, sino más gente, algo más inusual, como por ejemplo ver algún rostro, que del platillo salga alguien, y eso entonces lo que va a hacer es que si ya de por sí hay poca información real, al dividirlo en eso va a haber mucha menos todavía. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Y de toda esa información solo nos quedaremos con los que sean platillos volantes. ¿Por qué? Porque la referencia histórica nos ha hecho ver, o por lo menos si nos vamos a las civilizaciones más prehistóricas y a las pistas que nos han dado, nos han dicho que ellos lo han visto así, y por lo tanto viene antes del Área 51. ¿Qué quiere decir? Que si vemos un platillo de forma cuadrada, cosa que no se ve en ninguna referencia al patrimonio, pues la probabilidad de que sea certero se reduce, como podéis comprobar. Y también nos tenemos que quedar con aquellas descripciones de esas entidades que se hayan podido ver en esos casos que coincidan con las del patrimonio, que por norma general son así. Entonces, por norma general, pues es lo que
lo que se ha representado en el cine, ¿vale? Y lo que se ha representado en los medios televisivos. Cosa que estamos entonces muy cerca de la idea que podemos tener sobre un objeto volador no identificado o sobre los extraterrestres en sí. De que hay gente que descarta que los extraterrestres existen, pues yo decirle a esa gente que me parecería muy incrédulo por su parte afirmar eso, cuando igual que tenemos nuestro sistema solar y habrá muchísimos más, ¿qué te dice a ti que no va a haber vida en otro sitio del espacio, con lo grande que es el espacio? Seguramente habrá algún sitio donde albergó vida o albergará vida a lo mejor, y eso no lo podemos saber. Por lo tanto, quedarse con la hipótesis de que todo viene del área 51 me parece un tanto como que no. Por otra parte, tenemos que esto sí es importante, porque en el área 51 trabaja el ejército. Pues que el ejército aéreo saque testimonio y comunicar diciendo que lo han visto, que han visto, que han alistado encuentros con objetos voladores no identificados, y le dan las mismas descripciones que se le daban en el patrimonio histórico antes de que estuviera el área 51, me parece que es una pista crucial. Y también creo que es interesante, ¿no?, ver este tema como que son seres que juegan con la luz, porque si están más avanzados con nosotros, os recuerdo que si consiguiéramos ir más lejos que la velocidad de la luz, podríamos viajar en el tiempo. Os recuerdo que tienen las cabezas mucho más anchas, y que cuando vemos a los seres espirituales, que casualmente le llaman seres de luz, le dibujan un aureola por la cabeza. También dice que tenían la cabeza más desarrollada. Entonces puede ser a lo mejor que a estos seres espiritualmente más desarrollados que nosotros, como lo pone en el patrimonio histórico, como lo ponen en las religiones, pueda hacerse el símil de seres espirituales. ¿Esa teoría la descartaría? Pues tiene muchas probabilidades de que no sea del todo así, ya que también nos dan referencias sobre que son, en el caso de los ángeles y aquellos seres de luz, que son seres incorpóreos. Y esta gente pues tiene un cuerpo parecido al nuestro, pero como si estuviera más desarrollado. Por lo tanto, habría que investigar sobre qué forma podrían tener. Pienso que sería muy útil para el estudio que estamos haciendo. Y con todas estas cositas, pues ya podemos ir finalizando para saber qué pretenden ellos manifestándose aquí y qué pretende el área 51 con todo ese secretismo y todo ese halo de misterio que tiene tras de sí. Es decir, el área 51 se usará para maltratar a estas especies, para robarle la información que tienen y poderla recrear ellos aquí, o un ejemplo. Pero esta ya es la última parte del misterio, que podemos ir desvelándola a medida que unamos todo el hilo de la conversación que vamos a tener. Así que sin más, y nuevamente dejo la pelota en vuestro tejado.
dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, conseguirá, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, conseguirá.